En un mundo donde la incertidumbre y la contradicción dominan cada aspecto de nuestra vida cotidiana, surge una pregunta que parece más relevante que nunca. ¿Somos realmente libres de elegir o nuestras acciones están determinadas por fuerzas que escapan a nuestro control? Esta no es una cuestión meramente filosófica, sino un dilema que toca los cimientos de cómo nos entendemos a nosotros mismos y cómo actuamos en el mundo. Diariamente enfrentamos decisiones que parecen demandar una respuesta inmediata. Aceptar un nuevo trabajo, redefinir una relación estancada o navegar en medio de una sobrecarga de información y contradicciones. Nos decimos libres para decidir, pero al mismo tiempo sentimos el peso de aquello que nos condiciona. La genética, las experiencias pasadas, las expectativas sociales y las influencias culturales. Esta tensión entre lo que percibimos como libertad y las fuerzas que parecen limitarla hace que la pregunta sobre el libre albedrío y el determinismo sea más práctica y urgente de lo que podría parecer. ¿Es nuestra libertad un espejismo? Si nuestras elecciones están moldeadas por patrones condicionados o por un conjunto de causas que no controlamos, puede decirse que somos realmente libres. Esta disyuntiva, lejos de ser un debate abstracto, afecta nuestra forma de vivir, de relacionarnos con los demás y de asumir responsabilidad por nuestras acciones. Más aún, nos invita a reflexionar sobre una posibilidad radical. Puede existir una forma de libertad que no dependa ni de la elección ni de las causas, un estado en el que la mente esté libre de sus propios condicionamientos. Cada decisión que tomamos refleja, en mayor o menor medida, no solo nuestra voluntad, sino también los límites de nuestra percepción, los miedos heredados, las creencias que nos han inculcado y las experiencias que nos han marcado. Pero, ¿qué pasa si estas limitaciones no son el fin de nuestra capacidad de actuar? Si bien la ciencia y las enseñanzas profundas coinciden en que nuestras vidas están profundamente influenciadas por fuerzas fuera de nuestro control consciente, esta comprensión no tiene por qué llevarnos a la resignación. Al contrario, podría ser la llave hacia una libertad más genuina, una que no dependa de conceptos como libre albedrío o causalidad, sino de una claridad que surge cuando dejamos de actuar desde el condicionamiento. El verdadero desafío no está en decidir si somos libres o si nuestras acciones están predeterminadas. La cuestión esencial es más profunda. ¿Qué significa ser libre cuando no estamos atados a la ilusión de elegir entre opciones, ni a la certeza de que todo está ya definido? Esta es la paradoja que exploraremos aquí. Una libertad que no es un logro ni una meta, sino un estado que emerge cuando la mente deja de dividirse entre pasado y futuro, entre yo y lo otro. En este recorrido, dejaremos atrás las respuestas cómodas y las etiquetas familiares. Nos sumergiremos en una reflexión que no promete certezas, pero que puede ofrecer algo más valioso: una comprensión directa de lo que significa ser verdaderamente libres, no como un ideal, sino como una experiencia viva en el presente. Adentrarnos en la paradoja entre libre albedrío y determinismo nos lleva a enfrentar una verdad incómoda. Gran parte de nuestras acciones, decisiones y emociones no son tan libres como solemos creer. Aunque nos gusta pensar que tomamos decisiones de manera consciente e independiente, un análisis más profundo, tanto desde la ciencia como desde nuestra propia observación interna, revela que nuestras elecciones están moldeadas por factores que escapan a nuestro control. Pero ¿somos conscientes de estas cadenas invisibles que guían nuestra vida o vivimos bajo la ilusión de que elegimos libremente? Desde el momento en que nacemos, nuestro entorno, nuestras predisposiciones genéticas y nuestras experiencias comienzan a construir un filtro a través del cual percibimos la realidad. No llegamos como una hoja en blanco, heredamos patrones y respondemos a un entorno que moldea nuestras creencias, valores y comportamientos. La educación,
Las tradiciones familiares, las normas culturales y las expectativas sociales funcionan como un molde que define qué consideramos correcto o incorrecto, posible o imposible. Este filtro no solo influye en nuestras elecciones, sino que también determina las preguntas que nos hacemos y las respuestas que estamos dispuestos a aceptar. Consideremos un ejemplo sencillo. Un niño criado en un ambiente donde el éxito material es valorado por encima de todo, probablemente priorizará la competencia y la acumulación de bienes sobre la cooperación o el desapego. Sus decisiones parecerán independientes, pero estarán profundamente influenciadas por ese condicionamiento inicial. Y lo mismo ocurre con nuestras emociones. Cuando alguien nos elogia, sentimos satisfacción. Cuando nos critican, sentimos dolor. Estas reacciones parecen naturales, pero ¿acaso no son también el resultado de años de aprendizaje social? Si nuestras emociones, tan íntimamente nuestras, están condicionadas, ¿qué significa entonces la libertad emocional? La neurociencia ofrece una perspectiva fascinante sobre este tema. Experimentos como los realizados por Benjamin Libet han demostrado que incluso nuestras decisiones más simples, como mover una mano, están precedidas por actividad neuronal inconsciente. Esto significa que antes de que seamos conscientes de una decisión, nuestro cerebro ya ha iniciado el proceso que llevará a esa elección. Si este determinismo opera en lo simple, como elegir mover la mano, ¿qué tan libre es nuestra voluntad en decisiones más complejas como elegir una carrera o una pareja? Imagina que estás en un restaurante y decides entre pizza y ensalada. Podrías creer que esta elección refleja tu libre albedrío, pero al analizar más profundamente, te das cuenta de que elegiste pizza porque te recuerda momentos felices de la infancia o ensalada porque asocias comer saludable con un ideal que has adoptado. Ambas decisiones están condicionadas por tus experiencias pasadas y las creencias que has internalizado. Entonces, ¿fue realmente una elección libre? En este punto, es crucial detenernos y reflexionar profundamente sobre las implicaciones de esta perspectiva determinista. Consideremos lo siguiente: ¿puedes identificar un solo pensamiento o acción que no esté influido por el pasado? Todo lo que hacemos parece estar ligado a una cadena de causas previas. ¿Es posible actuar fuera de esa cadena? Cuando eliges algo, ¿es realmente el resultado de tu voluntad consciente o está condicionado por lo que has aprendido, por lo que temes o por lo que deseas? ¿Puede una mente condicionada siquiera reconocer su propio condicionamiento? Si nuestras decisiones ya están condicionadas, ¿qué significa ser libre? ¿Es la libertad solo una ilusión que nuestra mente construye para justificar nuestras acciones? ¿Podemos observar nuestras decisiones y pensamientos como si fuéramos testigos externos, sin identificarnos con ellos? ¿Qué descubrimos si lo hacemos? Tal vez en esa observación se encuentra el germen de una libertad diferente, una libertad que no depende de elecciones o condicionamientos, sino de la capacidad de ver con claridad cómo funciona nuestra mente. Es aquí donde surge una posibilidad profunda, y si la verdadera libertad no consiste en escapar del condicionamiento, sino en comprenderlo profundamente, en verlo tal como es, sin identificarte con él. Quizás, en ese acto de atención, descubramos que la libertad no es una ilusión, sino un estado que emerge cuando dejamos de estar atrapados en las narrativas de nuestra mente. El determinismo plantea una paradoja que puede resultar desconcertante. Si nuestras decisiones están condicionadas por el pasado y los procesos biológicos, pareciera que somos prisioneros de nuestras circunstancias. Sin embargo, esta visión no lo explica todo. Aunque la ciencia puede identificar las causas que moldean nuestras acciones, no aborda una cuestión más profunda. ¿Es posible que la mente trascienda su propio condicionamiento? El determinismo, tal como lo expone la ciencia, revela las cadenas que limitan nuestra libertad, pero no nos indica cómo liberarnos de ellas.
Ver las cadenas es una cosa. Encontrar la llave requiere una forma de exploración que trascienda las herramientas habituales del pensamiento. Esto nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Puede una mente condicionada observar su propio condicionamiento de manera pura, sin estar influenciada por el filtro del pasado? Para ilustrarlo, imaginemos que estamos atrapados en una habitación con paredes de vidrio. Podemos ver lo que hay afuera, pero no podemos salir. Las paredes son nuestro condicionamiento, invisibles pero palpables, delimitando nuestras posibilidades. Ahora bien, ¿qué sucede si dejamos de intentar atravesar esas paredes y nos detenemos a observarlas? En lugar de luchar contra ellas, podríamos descubrir su verdadera naturaleza y con ello trascenderlas sin esfuerzo. El determinismo nos ofrece una visión clara de cómo nuestras decisiones son moldeadas por fuerzas más allá de nuestra voluntad consciente. Nos muestra que lo que consideramos elecciones libres son, en su mayoría, reacciones condicionadas. Pero esta perspectiva, aunque reveladora, deja sin responder una pregunta crucial. ¿Es posible mirar estas cadenas sin condenarlas, justificarlas o identificarnos con ellas? Reconocer las fuerzas que nos condicionan no significa caer en la resignación. Al contrario, abre la puerta a una investigación más profunda. En esa exploración, podríamos descubrir que la verdadera libertad no consiste en escapar del condicionamiento, sino en comprenderlo tan profundamente que pierde su poder sobre nosotros. Esta comprensión no debe verse como una conclusión, sino como el inicio de una indagación que podría llevarnos más allá de los límites del determinismo. Tal vez la auténtica libertad no se encuentre en elegir entre opciones condicionadas, sino en un estado de percepción pura que trascienda tanto el libre albedrío como el determinismo. Pero esta respuesta no se halla en teorías ni explicaciones. Reside en la observación directa y honesta de nuestra propia mente. Mientras profundizamos en la aparente contradicción entre el libre albedrío y el determinismo, nos encontramos con una de las creencias más arraigadas en la mente humana: la idea de que somos los autores de nuestras decisiones y dueños de nuestro destino. Este concepto, reconfortante por naturaleza, parece ser una verdad incuestionable. Pero, ¿es realmente así? ¿O estamos ante una ilusión sofisticada creada por el pensamiento para mantener la sensación de control? La noción del libre albedrío tiene raíces profundas en nuestra cultura y en la historia del pensamiento. Desde las tradiciones grecolatinas, donde se vinculaba con la virtud y la responsabilidad moral, hasta las religiones monoteístas, que nos han enseñado a elegir entre el bien y el mal, esta idea se ha convertido en una piedra angular de nuestra comprensión de la humanidad. Incluso en la modernidad, donde la ciencia ha cuestionado muchas de nuestras certezas, la creencia en el libre albedrío persiste como un pilar de conceptos como la justicia, la ética y la responsabilidad. Sin esta noción, parecería que estos principios fundamentales tambalearían. A pesar de eso, debemos plantearnos una pregunta fundamental. ¿Es posible que esta creencia sea un mecanismo de la mente para encontrar seguridad en un mundo lleno de incertidumbre? ¿Y si el libre albedrío no es más que un consuelo psicológico que nos protege del abismo de no tener control real sobre nuestra existencia? Como se dijo antes, la neurociencia ha comenzado a desentrañar este misterio, revelando que muchas de las decisiones que consideramos conscientes están, de hecho, precedidas por procesos inconscientes en el cerebro. Esto nos lleva a una pregunta inquietante. Si las decisiones surgen antes de nuestra conciencia, ¿quién está realmente eligiendo? El yo que percibimos como el autor de nuestras acciones parece ser más una construcción emergente que un verdadero conductor. La ciencia sugiere que el libre albedrío podría ser una ilusión, un mecanismo generado por el cerebro para hacernos sentir en control de nuestras vidas.
Esta ilusión, aunque efectiva para nuestra percepción de autonomía, comienza a desmoronarse bajo un examen cuidadoso. Entonces surge una cuestión aún más profunda. ¿De dónde proviene esa sensación de que somos los que decidimos? ¿Es esta sensación simplemente un reflejo del condicionamiento y los procesos cerebrales, o hay algo más que trasciende la biología y el pensamiento? Explorar esta incógnita nos invita a mirar más allá de las nociones tradicionales del yo y el control, hacia una comprensión más amplia y tal vez más liberadora de lo que significa realmente ser libres. En nuestra vida cotidiana, solemos creer que somos entidades separadas que actúan sobre el mundo con total autonomía. Decimos, yo elegí este camino, yo decidí amar a esta persona, o yo soy responsable de este logro. Pero si observamos con atención, surge una pregunta esencial. ¿Qué es ese yo que se atribuye las decisiones? Este yo al que atribuimos nuestras elecciones es en realidad un entramado de recuerdos, experiencias pasadas, deseos y miedos. Es una construcción que hemos ido moldeando a lo largo del tiempo, alimentada por influencias externas e internas. Pese a ello, si este yo está tan condicionado por todo lo que ha vivido, ¿puede realmente ser libre? El yo no solo actúa como el supuesto autor de nuestras decisiones, sino que también las reclama como propias, construyendo una narrativa que refuerza la ilusión de control. Logré esto, fallé en aquello, me arrepiento de esa elección. Este relato da continuidad al sentido de identidad, perpetuando la idea de que somos autónomos en nuestras elecciones. Pero si examinamos con honestidad, ¿realmente surgen nuestras decisiones de un espacio libre de condicionamiento o están profundamente influenciadas por nuestras experiencias, emociones y predisposiciones inconscientes? La creencia en el libre albedrío no es solo una cuestión filosófica, es una necesidad psicológica. Nos consuela pensar que somos los arquitectos de nuestra vida, que tenemos la capacidad de superar obstáculos y moldear nuestro destino. Pero esta ilusión de control no resiste un análisis profundo. Al observar nuestras elecciones, nos encontramos con preguntas inquietantes. ¿De dónde surge ese yo que se atribuye la capacidad de decidir? ¿Es algo separado de nuestros pensamientos y emociones, o es simplemente una construcción basada en ellos? Si nuestras decisiones están condicionadas por experiencias pasadas, emociones presentes y procesos inconscientes, ¿es legítimo afirmar que somos libres? La idea del libre albedrío nos reconforta porque satisface nuestra necesidad de sentirnos en control, de creer que podemos moldear el rumbo de nuestra vida. Pero cuando esta creencia se desmorona, enfrentamos la posibilidad de que nuestra sensación de control no sea más que un mecanismo de defensa frente a lo desconocido. Este descubrimiento, lejos de ser desalentador, puede ser una puerta hacia una comprensión más profunda. La verdadera libertad no radica en elegir entre opciones condicionadas, sino en estar libres del condicionamiento mismo. Esto no implica negar las decisiones cotidianas que tomamos, sino comprender que no son la esencia de la libertad. Cuando el yo y sus narrativas dejan de ser el motor de nuestras acciones, surge una claridad que no requiere justificaciones ni validaciones. Es un estado en el que la mente deja de apropiarse de lo que ocurre y simplemente observa. Imagina que eres un río fluyendo a través de un valle. Crees que decides tu curso, pero en realidad este está definido por el terreno, las montañas, las rocas, las pendientes. Mientras el río se identifique con su curso, estará limitado por el paisaje. Pero si el río deja de identificarse con su cauce y comprende que es agua, que puede adoptar cualquier forma, incluso evaporarse y volar como nubes, experimenta una libertad que trasciende su condición. Esta libertad, más allá del libre albedrío y el determinismo,
no es un logro ni un estado que podamos alcanzar. Es el resultado de observar nuestras elecciones y condicionamientos con total honestidad, sin identificarnos con ellos. Al hacerlo, descubrimos que la verdadera libertad no pertenece al pensamiento ni a la causalidad, sino a algo más vasto, más puro y profundamente real. Podemos permitirnos, aunque sea por un instante, dejar de controlar, dejar de elegir y simplemente observar. Tal vez, en esa observación pura y sin esfuerzo, descubramos una autonomía que no necesita ser explicada ni defendida, porque es lo que somos en nuestra esencia más profunda. Cuando exploramos el problema entre el libre albedrío y el determinismo, encontramos un elemento central que ambos comparten: el tiempo psicológico. Este tiempo no es el medido por relojes ni calendarios, sino aquel creado por la mente, que constantemente oscila entre el pasado, donde residen nuestras memorias, y el futuro, al que proyectamos nuestros deseos, temores y aspiraciones. Pero, ¿cómo condiciona este tiempo nuestra percepción de la libertad? El libre albedrío parece operar dentro de esta proyección hacia el futuro. Nos promete que somos capaces de elegir, planificar y construir nuestro destino, basándonos en lo que deseamos alcanzar o evitar. Sin embargo, al observar más profundamente, nos damos cuenta de que estas proyecciones nacen de lo que ya conocemos, nuestras experiencias pasadas. Por otro lado, el determinismo ancla nuestra percepción de identidad al pasado, argumentando que nuestras acciones están moldeadas por causas previas y factores que no podemos controlar. Aunque estas ideas parecen opuestas, ambas están enraizadas en un mismo movimiento mental, la oscilación constante entre lo que fue y lo que podría ser. El tiempo psicológico no solo nos condiciona, sino que también perpetúa un conflicto interno constante. Al proyectarnos hacia el futuro, surge una brecha entre lo que somos ahora y lo que creemos que deberíamos ser. Esta distancia genera esfuerzo, comparación y frustración. De manera similar, cuando miramos al pasado, los recuerdos de éxitos y fracasos actúan como un prisma que distorsiona nuestra percepción de lo que es posible en el presente. Pensemos en alguien que desea cambiar de carrera. Tal vez se sienta limitado por inseguridades o fracasos pasados, o tal vez idealice un futuro perfecto una vez que logre ese cambio. En ambos casos, el presente queda atrapado en una danza interminable entre el peso del pasado y las promesas del futuro. Pero, ¿es este movimiento constante necesario? ¿Qué ocurre si dejamos de alimentar esta oscilación y simplemente permanecemos en el momento presente? El tiempo psicológico es como un torbellino que nos arrastra. En él, el pasado impulsa su giro y el futuro define su expansión incierta. Pero, ¿qué sucede si dejamos de luchar contra ese movimiento o de dejarnos arrastrar por él? Tal vez descubramos que, en el centro de ese torbellino, siempre ha existido un espacio de calma y quietud. Similar a un eco en una caverna, el tiempo psicológico multiplica los pensamientos y crea una ilusión de complejidad. Pero cuando ese eco cesa, lo que queda no es vacío, sino un silencio pleno, un espacio donde podemos percibir sin distorsión. Aquí surgen preguntas fundamentales. ¿Es posible actuar sin el peso del pasado ni la expectativa del futuro? ¿Qué ocurre cuando el pensamiento cesa su movimiento entre lo que fue y lo que debería ser? ¿Ese cese es un vacío o la puerta a algo completamente nuevo? Definitivamente, la libertad no reside en el libre albedrío ni en el determinismo, pues ambos operan dentro del marco del tiempo psicológico. Tampoco se encuentra en resistir el condicionamiento o en intentar controlarlo. La libertad surge al comprender profundamente el funcionamiento del tiempo psicológico, observándolo sin juicio ni esfuerzo. Esta observación no requiere técnica ni método, es simplemente la disposición de mirar lo que ocurre tal como es.
Cuando observamos un pensamiento o una emoción sin identificarnos con ellos, descubrimos que pierden su poder sobre nosotros. Por ejemplo, cuando surge el miedo, nuestra reacción automática podría ser resistirlo o evitarlo. Pero al observarlo sin juzgarlo ni tratar de cambiarlo, entendemos que no es más que una respuesta condicionada. En esa comprensión, el miedo comienza a disiparse. La libertad que emerge de esta observación no depende de elecciones ni de esfuerzos conscientes. Es un estado de claridad que surge cuando dejamos de identificarnos con el yo que busca controlar. Es como un espejo que refleja sin distorsión, permitiéndonos actuar desde la lucidez del presente y no desde las cadenas del pasado o las ilusiones del futuro. Esta libertad no es una idea ni una meta a alcanzar. Es un estado que solo puede experimentarse directamente, al soltar la lucha por el control y permitir que el presente se exprese tal como es. Cuando dejamos de alimentar el movimiento del tiempo psicológico, descubrimos que el pasado y el futuro pierden su poder sobre nosotros, y en esa quietud se revela una autonomía que no pertenece al pensamiento ni al tiempo. ¿Qué ocurre si dejamos de perseguir la libertad como un ideal y comenzamos a experimentarla como una realidad presente? Tal vez descubramos que no es algo que se obtiene, sino algo que surge cuando dejamos de buscar. Puedes, en este momento, observar tus pensamientos y emociones sin identificarte con ellos. ¿Qué queda cuando el pensamiento cesa? En esa observación silenciosa podría estar la clave para una libertad que no necesita definiciones, una libertad que simplemente es. Al adentrarnos en la cuestión entre el libre albedrío y el determinismo, llegamos a un punto donde es necesario cuestionar la validez de estas dualidades. ¿No son ambas construcciones del pensamiento condicionado, marcos conceptuales que la mente utiliza para interpretar su realidad? ¿Es posible que la verdadera libertad no se encuentre en estas categorías, sino que exista más allá de ellas? Para comprender esto, necesitamos examinar profundamente el papel del pensamiento y la percepción. El libre albedrío y el determinismo son, en esencia, productos del pensamiento. El primero proyecta un futuro donde creemos que podemos elegir, mientras que el segundo establece un marco causal que nos ata al pasado. Ambos operan dentro del tiempo psicológico, ese constante movimiento entre lo que fue y lo que debería ser. Pero, si los observamos cuidadosamente, descubrimos que no son más que reflejos de un pensamiento atrapado en su propio ciclo de comparación y juicio. El pensamiento, limitado por la memoria, no puede concebir nada fuera de lo que ya conoce. Por eso, cualquier idea de libertad que surge de este proceso está inevitablemente condicionada. Decimos, soy libre porque puedo elegir o no soy libre porque estoy determinado. Pero estas afirmaciones no capturan una libertad que trascienda las categorías de elección y condicionamiento. En última instancia, estas nociones absolutas perpetúan el mismo conflicto que buscan resolver. Para ir más allá de esta dualidad, debemos entrar en lo desconocido, un estado en el que la mente no opera desde sus patrones habituales de comparación, juicio y elección. Este estado no puede alcanzarse mediante el esfuerzo, porque el esfuerzo en sí es parte del condicionamiento. En cambio, se trata de un estado de percepción directa, de estar completamente presente con lo que es. ¿Qué significa esto? Cuando observamos el pensamiento sin identificarnos con él ni intentar cambiarlo, descubrimos que el pensamiento pierde su poder. En ese momento, surge una quietud en la mente, un silencio que no es vacío, sino pleno de claridad. En este estado no hay conflicto, porque no hay un yo separado que intente controlar o escapar. La auténtica independencia no radica en la capacidad de escoger entre opciones condicionadas, sino en la ausencia total de conflicto. Cuando estamos plenamente conectados con lo que es,
Sin la distorsión del pensamiento, emerge una acción que no está anclada en el pasado ni impulsada por expectativas del futuro. Es un movimiento genuino y espontáneo que surge desde la claridad misma. Por ejemplo, si observamos un pensamiento de autocrítica o miedo, en lugar de resistirlo o justificarlo, simplemente lo vemos tal como es. En esa observación, el pensamiento se disuelve y pierde su control sobre nosotros. La acción que surge de esta claridad no está condicionada, sino que es un reflejo directo de la percepción. La trascendencia del libre albedrío y el determinismo no se logra mediante el rechazo ni la reconciliación de estas ideas, sino a través de la comprensión. Cuando vemos que ambas son construcciones del pensamiento condicionado, dejamos de buscar libertad dentro de estos marcos y nos abrimos a una dimensión completamente diferente. En esta dimensión, la mente está libre del tiempo psicológico, del movimiento constante de comparación, miedo y deseo. ¿Es esta la verdadera libertad? Una libertad que no puede definirse, pero que puede experimentarse directamente cuando el pensamiento cesa su interminable actividad. En ese estado de quietud, la dualidad desaparece, y con ella, la ilusión de estar atrapados entre elecciones y causas. Lo que queda es un profundo sentido de totalidad, un movimiento que no está condicionado por nada conocido. Esta libertad no pertenece al ámbito del pensamiento, no es el resultado de elegir entre opciones ni una negación del condicionamiento. Es la ausencia misma de conflicto, la disolución de la dualidad que el pensamiento crea, y no puede buscarse ni alcanzarse porque no está en el futuro ni en el pasado, solo puede experimentarse aquí y ahora, cuando la mente está en completo silencio no silenciada por el yo. La pregunta básica no es si somos libres o determinados, sino ¿podemos dejar de buscar respuestas dentro de las categorías que el pensamiento nos ofrece? Al mirar directamente, sin expectativas ni juicios, descubrimos que la libertad no es una idea, sino un estado que surge cuando el pensamiento deja de dividir. En esa percepción directa, encontremos una respuesta que trascienda todas las preguntas, porque en ese estado de observación, la libertad se revela no como algo que obtenemos, sino como algo que siempre ha estado presente, esperando ser más allá del ruido del pensamiento. ¿Qué implica estar plenamente presente, libre de las cargas del pasado y la inquietud del futuro? Es posible actuar desde un espacio de claridad en el que no exista conflicto ni necesidad de elegir entre alternativas moldeadas por el condicionamiento. Al observar un pensamiento sin identificarte con él, ¿qué descubres? ¿Es realmente tuyo o simplemente un eco de experiencias pasadas? Y si no hay conflicto, puede emerger una acción espontánea, libre de interferencias y profundamente genuina. Imaginemos una llama que, al danzar con los movimientos del aire, se adapta sin esfuerzo a los cambios a su alrededor. No decide su forma ni lucha contra el entorno, simplemente responde con naturalidad. De manera similar, una acción que brota desde la claridad no está limitada por el pensamiento ni sujeta al tiempo. Surge desde un espacio de comprensión directa, sin la interferencia de la construcción del yo. Este estado no rechaza el pensamiento ni niega el condicionamiento, pero tampoco queda atrapado en ellos. Reconoce que el pensamiento tiene su utilidad, pero no puede alcanzar lo que yace más allá de sus límites. La libertad auténtica no reside en la capacidad de elegir entre opciones ni en la aceptación de que todo está determinado. Es la disolución de cualquier conflicto entre el pasado y el presente, entre el yo y el otro. Es el colapso de la dualidad que perpetúa la división interna y externa. Cuando dejamos de buscar respuestas dentro del marco del pensamiento, surge un estado de presencia total donde desaparece la separación entre quien observa y lo observado. En esta percepción, libre albedrío y determinismo se revelan como conceptos construidos por la mente,
y lo que queda es un contacto directo con la realidad tal como es, sin divisiones ni ilusiones. Entonces, queda una pregunta crucial. ¿Estamos dispuestos a explorar este terreno desconocido? ¿Podemos mirar más allá de las creencias y condicionamientos que hemos acumulado y descubrir por nosotros mismos qué significa vivir en plena libertad? A lo largo de este viaje, hemos explorado la aparente contradicción entre el libre albedrío y el determinismo, dos perspectivas que han dividido a filósofos, científicos e incluso nuestras propias mentes durante siglos. Ambos conceptos, al ser examinados profundamente, se revelan como expresiones del pensamiento condicionado. Uno, una ilusión que nos hace creer en nuestra capacidad de controlar el destino. El otro, una certeza aparente de que nuestras acciones están predestinadas por causas previas. A pesar de eso, es posible que esta oposición, que parece tan sólida, no sea más que un espejismo generado por la mente. La verdadera cuestión no es optar por una u otra postura, sino cuestionar el marco mismo desde el cual surge esta división. ¿Qué sucede si dejamos de buscar respuestas dentro del pensamiento y dirigimos nuestra atención al mecanismo que da origen a estas ideas? Podemos observar este conflicto como una creación del tiempo psicológico y al hacerlo trascenderlo, hemos reflexionado sobre cómo el determinismo revela las cadenas invisibles de nuestro condicionamiento cultural, social y biológico. También hemos explorado cómo la idea del libre albedrío, aunque reconfortante, es una construcción de un yo que ansía control y seguridad. Ambas posturas están atrapadas en el tiempo psicológico, perpetuando el conflicto entre lo que fue y lo que debería ser. Al mismo tiempo, hemos señalado hacia una posibilidad distinta, una libertad que trasciende estas categorías, que no depende de elegir, sino de observar y comprender profundamente lo que es. Este diálogo no pretende ofrecer una respuesta definitiva, es, en todo caso, una invitación a mirar más allá. Como un dedo que señala hacia la luna, si te quedas mirando el dedo, perderás lo que realmente intenta mostrar. La libertad no está en las palabras ni en las ideas que hemos explorado, sino en tu disposición a observar directamente, sin intermediarios, aquello que está más allá del pensamiento. La libertad no es algo que se alcance o pierda. Es el estado natural de una mente que no está atrapada en el tiempo, que no se identifica con el pasado ni proyecta un futuro. Surge espontáneamente cuando el pensamiento deja de buscar control y simplemente observa lo que es. ¿Puedes, por un instante, detener la búsqueda y simplemente mirar? Tal vez, en ese momento de plena atención, descubras que la libertad siempre ha estado ahí, esperando ser. Es cierto que la propuesta de trascender la dicotomía entre libre albedrío y determinismo puede parecer desconcertante en un mundo donde las estructuras sociales y culturales están profundamente arraigadas en estas categorías. La sociedad, al estar construida sobre absolutos como la elección consciente y la causalidad rígida, no solo moldea nuestra percepción de la realidad, sino que también refuerza un marco que dificulta cualquier intento de vivir fuera de esos límites. Para quien busca esa libertad auténtica, que no depende de elecciones ni del condicionamiento, el mundo puede convertirse en un espejo que refleja su aislamiento. Vivir en esta libertad puede significar enfrentarse a un entorno que interpreta la autonomía como un desafío al orden establecido. Las normas sociales, basadas en roles definidos y en expectativas predecibles, podrían rechazar o marginar a quien actúe desde una claridad que trasciende estas estructuras. Este aislamiento no es el resultado de una desconexión con los demás, sino del contraste entre una mente que ha dejado de operar bajo el condicionamiento y un sistema que depende de él para perpetuarse. Por tanto, el camino hacia esta libertad es profundamente transformador, pero también solitario,
ya que requiere no solo comprender la ilusión en la que vivimos, sino también caminar en un mundo que podría no reconocer ni aceptar esa comprensión. Gracias por acompañarnos en esta reflexión en el canal de La Quinta Dimensión. Si este contenido te ha inspirado, te invitamos a seguir nuestro canal, suscribirte y compartir esta indagación con otros que también puedan beneficiarse de ella. La exploración de la quinta dimensión no es individual, es un viaje colectivo hacia lo desconocido y la transformación genuina comienza con una mirada silenciosa y profunda hacia uno mismo. Hasta pronto. ¿Te has preguntado qué hay más allá de las estrellas? El universo esconde secretos. ¿Estás listo para descubrirlos? Tu viaje hacia el despertar comienza aquí. ¿Qué significa elevar tu conciencia a una nueva dimensión? Todo está alineado para un propósito mayor. En la geometría del universo se esconden nuevas y antiguas respuestas. Es momento de abrir tu mente y tu espíritu. La quinta dimensión está al alcance de tu ser. La conexión entre el ser y el cosmos está más cerca de lo que crees. El canal de la quinta dimensión, donde el cosmos y la conciencia se encuentran, despierta el poder del universo en ti. Eso y mucho más, aquí, en el canal de la quinta dimensión. Suscríbete y únete a nuestra comunidad para no perderte ninguno de nuestros contenidos inspiradores.